Hola corresendas, soy Héctor García Rodríguez, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica y en los episodios especiales como este hablamos de la actualidad de las carreras tratando de poner los números en su contexto. La cuestión de hoy, UTMB Mont Blanc 2025, los highlights. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Ultra Trail du Mont Blanc, en origen, ya sabéis, esa carrera que le da la vuelta completa al macizo del Mont Blanc, que se ha convertido en una familia de carreras y hasta en un circuito, las UTMB World Series. Ese circuito culmina en las finales UTMB Mont Blanc en la semana, la UTMB Week, que ha tenido lugar estos días. Y en esas finales pues se corre la OCC, la CCC y la UTMB. Y vamos a hablar también, como hemos hecho en episodios anteriores, de la ETC, la más pequeña de las carreras, que ni siquiera es ultra, porque las otras tres sí lo son, es decir, son distancias superiores a los 42 kilómetros de la maratón. ¿De qué vamos a hablar? Pues eso, de los highlights, es decir, de las cosas que yo quiero destacar de esta edición, de estas finales de la UTMB, de esta semana UTMB Chamonix, llámalo como quieras. Entonces haremos un repaso breve de los podios en la ETC, OCC, CCC, UTMB. Haremos un recuento de medallas, esto por supuesto entre comillas, es decir, por países de estas 4 carreras, qué país ha logrado más oros, platas, bronces, entre comillas. Esto no es un campeonato del mundo oficial, ese tendrá lugar en Canfranc a finales de septiembre. Y haremos también un recuento de medallas, entre comillas, por marcas. Pues Hoka, Salomon, ASICS, etc. Hablaremos un poco también del desarrollo de las carreras, es decir, primero nos hacemos eco de los resultados, quién ha ganado qué, pero después incidiremos sobre algunos detalles de cómo tuvieron lugar esas carreras, o sea, cómo llegamos a esos resultados. Hablaremos también de implicaciones, o sea, qué significan esos resultados, qué cambios, qué puntos de inflexión, qué resultados para los libros de historia se han podido producir. También brevemente otro apartado, pues regresos / sorpresas, o sea, gente que estaba desaparecida y vuelve a la escena, vamos a decirlo así, gente que no es que estuviera desaparecida, sino que nadie la esperaba, podemos decirlo así. Y eso serían las sorpresas. Breve mención también a representación española y, porque creo que puede tener interés, breve mención a representación latinoamericana. Todo lo que voy a hacer, bueno, lo primero no. Quiero decir, los podios sí que va a ser exhaustivo. O sea, es decir, vamos a ver primer, segundo, tercer puesto de las 4 carreras en el lado masculino y en el lado femenino. El medallero también será exhaustivo. Es decir, he hecho el recuento completo de esos 4 carreras y por lo tanto 8 podios, ¿no? El lado femenino, el lado masculino. Esa parte sí va a ser exhaustiva, pero después, cuando hablemos de cómo se han desarrollado las carreras, pues son pinceladas, puntos que yo humildemente quiero destacar o que me han llamado a mí la atención, que otras personas destacarían otros puntos que no considerarían tan relevantes los que yo recolecto o resalto yo aquí. Pues puede ocurrir. Las implicaciones, lo mismo, tampoco será exhaustivo y también será subjetivo. Es decir, voy a hablar de lo que para mí son las repercusiones de lo que ha pasado aquí o las implicaciones, el significado de lo que ha pasado aquí para mí, que me puedo equivocar en el sentido siguiente, que o bien lo que yo considero importante otra persona no lo ve así, o también lo contrario, lo que una persona sí destacaría, yo lo he omitido. Bueno, subjetivo. Lo mismo con comebacks, o sea, con regresos y sorpresas. Y, por supuesto, aquí, eso, un disclaimer, una advertencia clara. Cuando hable de la representación española, cuando hable de la representación latinoamericana, voy a considerar solo los top 10 de las carreras. Porque, bueno, o en el caso de la representación latinoamericana, simplemente nos haremos eco de las 3 personas que destacamos en un episodio anterior. Más allá de esto, sería inabarcable y, como ya he dicho tropecientas veces en este podcast, que ya resulto cansino, me imagino, que no gano nada con esto. O sea, esto no es un trabajo, esto es un hobby, lo hago por amor al arte, entonces
Si quisierais un resultado mega exhaustivo, o mejor dicho, un repaso 100% exhaustivo, pues habría que acudir pues, a alguien que se dedique profesionalmente a esto, como por ejemplo pues, las revistas, medios de comunicación que todos conocéis. Esto es mi hobby y entonces yo aquí he querido o he podido abarcar, en el caso de la representación, entre comillas, o la delegación española, el top 10 de las 4 carreras, y en el caso de la representación latina simplemente retomar aquellas 3 personas que destacamos en su momento. No doy para más, no doy abasto. Vale, pues creo que tenemos el guión sobre la mesa. Vamos a hablar de cosas objetivas, como son los podios, como es el recuento, entre comillas, de medallas, que esto no es un campeonato oficial, pero quizá sí oficioso. Y después voy a resaltar o voy a detenerme en cosas que me han llamado la atención a mí, que tienen que ver con el desarrollo de las carreras, con el significado de estos resultados, con algunas figuras en particular que han podido ser sorpresas o que han podido ser felices regresos a la alta competición, y un breve mención a delegación, entre comillas, española y latinoamericana. Toda esta segunda parte, quitados los podios y los recuentos, digo una vez más y por última vez, que es lo que yo he podido destacar. No doy para más. Esto es mi hobby. Venga, ahora ya sí que sí, vamos a la materia. Empezamos con los datos puros y duros, antes de entrar en el apartado o el capítulo más subjetivo, de cosas que me han llamado la atención, de cosas que me gustaría resaltar. Pero antes de eso, vamos con los datos puros y duros. En este caso, los podios. En la ETC, primer puesto, Madalina Florea. Segundo, María Fuentes. Tercero, Naomi Lang, Madalina de Rumanía y para la marca Scott. María Fuentes, España, para la marca Kailas Fuga. Naomi Lang, Reino Unido, para la marca Salomon. En hombres, Alain Santamaría, España, para la marca Open Team. Cesare Maestri para la marca Night Trail, Italia, y Maximilien Drion para la marca ASICS y de Bélgica, si no me equivoco. Y hizo Madalina Florea 1 hora 30, sabiendo que el año pasado se había hecho 1 hora 32. Alain Santamaría hizo 1 hora 21, sabiendo que el año pasado se hizo 1 hora 19. Como tiempos ganadores. Eso en la ETC, 15 kilómetros, 1.200 positivos. OCC, este año 60 kilómetros y no sé bien, yo lo he mirado en GPX Studio y salían 3.000 positivos negativos, pero por ejemplo Antonio Martínez con su Coros pues ha registrado 3.200 metros positivos. Bueno, en la OCC 60 kilómetros, no sé si 3.000, 3.200 metros positivos. En mujeres, Joylin Chepengueno, Kenia, marca Salomon, Milimoni Runners Salomon, Yao Miao, China Salomon, Judith Bieder, Hoka, y ella es suiza. Vale, en el lado masculino, Jim Walmsley, Estados Unidos, Hoka, Christian Minocchio, Italia, y para Kailas Fuga, Andrzej Witek, ASICS y de Polonia. Joylin Chepengueno hizo 5 horas 34, el año pasado se hizo 5 horas 54 como tiempo ganador en mujeres. Claro, esto luego habrá que matizarlo porque sí, yo diría que tanto OCC como UTMB han sufrido cambios notables en el recorrido que afectan a los tiempos. Creo que CCC quedó intacto recorrido, por lo tanto sí es fiable la comparación. Diría que ETC también intacto recorrido, por lo tanto fiable la comparación de tiempos. Obviamos eso y decimos que Jim ganó en 5 horas 00, mientras que el año pasado se ganó la OCC en 5 horas 11. Esto es muy discutible por cosas que vamos a comentar después, relativas al cambio de recorrido, y en su momento hablaremos de las implicaciones que tiene eso. Bueno, podio en CCC, 100 kilómetros, 6.000 metros positivos. Lado femenino, Martina Mlinarczyk, Silvia Nordskar, Anna Tarasova. Martina es Polonia para Hoka, Silvia Noruega, Hoka, y Anna Tarasova está afincada en España y aquí aparece como de nacionalidad española. Así que esto es lo que tomamos como válido, y aunque lógicamente ella es de origen
ruso, pero eso no sé cuántos años lleva ya residiendo en Girona. Y para la marca Norda, Francesco Pupi Italia, marca Hoka. David Sinclair hizo segundo puesto, Estados Unidos Kraft, es su marca. Drew Holmen, Estados Unidos Nike Trail. Vale, Martina hizo 11 horas 41, el año pasado se ganó con 11 horas 57 la CCC. Francesco Pupi hizo 10 horas 06, el año pasado se ganó con 10 horas 20. Creo que estos, eso, y entendiendo que no se ha modificado recorrido, son tiempazos, teniendo en cuenta que los récords son del año 2022 de Peter Engdahl con 9 horas 53, creo, y 11 horas 40 de Blandín Dirondell. Este año 11 horas 41, o sea, solo un minuto más, y Francesco Pupi rozando el sub 10 horas, aunque es verdad que creo que también en aquel 2022 algo se recortó el recorrido. No sé, esto la verdad que es un rollo. Ojalá, pero bueno, claro, en alta montaña es imposible, ¿no? Ojalá que los recorridos fueran estables. Bueno, en alta montaña, incluso pues también en verano, pues las nubes de evolución, ¿no? Pues esto, las tormentas típicas de por la tarde, y que puedan desmantelar o desbaratar el recorrido de cara al día siguiente. Bueno, o en estas carreras en las que hay una o incluso varias noches, pues esas tormentas de tarde pues afectan al recorrido en tiempo real. Bueno, en fin, difíciles comparaciones. UTMB 170 kilómetros, 9.900 metros positivos. Esto, por supuesto, no tengo ni idea de cómo ha quedado, porque se anunció una modificación por desprendimiento de rocas de recorrido, pero es que durante la carrera se decidió también otra modificación, que fue eliminar la parte que llaman, o que se llama, pirámides calcáreas, que parece ser que es de lo más técnico que hay en todo el recorrido. Creo que se han quitado unos 2 kilómetros, o sea, se habían ganado por ese desvío o ese rodeo al desprendimiento de rocas, se habían añadido 2-3 kilómetros, ahora se han quitado en esta otra parte, pero además también se han quitado ascenso y descenso, pues unos 200 metros positivos, si no me equivoco, y encima en la parte técnica. Parece ser que eso podría haber eliminado 20-30 minutos. Bueno, esto ahora enseguida que hablemos de los tiempos. Bueno, podios: Ruth Croft, Nueva Zelanda, Adidas Terrex, Camille Bruyat, Francia, Salomon, Katarina Armut, Alemania, Hoka. Y Ruth Croft ha ganado con 22 horas 56, creo. Vaya, no sé por qué no lo he anotado aquí. Bueno, creo que 22 horas 56, cuando el año pasado se ganó con 22 horas 09, o la misma Ruth Croft hizo 22:46, yo creo. Entonces, ha bajado de las 23 horas, que eso en mujeres, pues de momento solo lo había hecho esta Ruth Croft, Courtney Walter, Katie Shire. O sea, en general se suele ganar en mujeres con 23 horas y pico, entonces hacer sub 23 siempre está bien, aunque en este caso, claro, pues teniendo en cuenta que se han recortado 20-30 minutos de las pirámides calcáreas y que ella había hecho el año pasado 22:46, lo digo de memoria, pues 22:56, algo así que ha hecho este año, pues cabría esperar haber mejorado su registro. Por las dos razones, o sea, porque ya tenía la experiencia del año pasado y porque este año se elimina una sección técnica. Pero claro, es verdad que después vamos a hablar del desarrollo de las carreras, y en este caso ha estado marcada la tarde del viernes, tarde-noche del viernes, por las lluvias, el viento y el frío consiguiente. Es que incluso ha habido nieve. Ha sido muy, muy duro, o como lo ha descrito, que ahora lo mencionamos porque ha sido el ganador, como lo ha descrito Tom Evans, pues ha sido un tiempo muy británico. Vamos entonces con el lado masculino, que han sido el podio para Tom Evans, en primer lugar, Ben Dillman, Josh Wade. Tom Evans, Reino Unido, ASICS, Ben Dillman, Estados Unidos, ASICS, aunque Ben Dillman vive ya desde hace mucho en Pirineos. Josh Wade, Reino Unido, The North Face. Y Tom Evans ha parado el crono en 19 horas 18. Claro, lo mejorcito que teníamos, eso, omitiendo todo esto de los cambios de recorrido, pero lo mejorcito que teníamos eran las 19 horas 37 de Jim Walmsley 2023. Y luego están las 19:49 de Kilian 2022.
Y el año pasado Vincent Bouillard pues ganó con 19.54. Claro, ¿cómo nos tomamos esto? Por un lado no hay la sección técnica de las pirámides calcáreas, por otro lado está lo del mal tiempo. Bueno, en todo caso eso, bajar de 20 horas también siempre, igual que bajar de 23 en mujeres siempre está bien, bajar de 20 horas en hombres siempre está bien. Y sinceramente eso, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, yo diría que está muy bien. Eso, hemos visto antes que Ruth Croft ha empeorado su tiempo del año pasado, seguramente eso debido a esas condiciones, y pese a esas condiciones poco amables, poco favorables, pues Tom Evans, 19 horas 18, yo sí lo consideraría buen tiempo. Bueno, vamos, ahora sí podemos hacerlo con el medallero, entre comillas. Esto, bueno, se lo he copiado a Free Trail, que les gusta hacer esto, y me parece muy bien, por eso se lo he copiado. O sea, me parece buena idea, ¿no? El hacer recuento de medallas, o sea, de oro, plata, bronce, primer, segundo, tercer puestos por países y por marcas. Vale, pues la ganadora en países ha sido Estados Unidos con 4 podios, Estados Unidos, que sería el de Ben Dieman en UTMB, los de David Sinclair y Drew Holmen en CCC y Jim Walmsley en OCC. 3 podios para España, que sería María Fuentes y Alain Santamaría en ETC y Ana Tarasova en la CCC. 3 podios también para Reino Unido, que serían Tom Evans, Josh Wade en UTMB y Drew Holmen lo hemos dicho antes, es... Raka, ¿dónde está? Naomi Lang, tercer puesto en la ETC. Italia, también 3 podios, que serían el de Francesco Pupi, el de Cesare Maestri y el de Cristian Minoggio. Vale, y esos serían los máximos medalleros, lo demás ya sería pues residual, por decirlo así. Y en cuanto a marcas, Hoka tiene 6 podios, Salomon tiene 4, ASICS tiene 4. Bueno, no lo he dicho antes en cuanto a países, hay poco Francia, supongo que ya lo sabéis, porque en ese caso sí que tienen normas muy explícitas, muy estrictas. Si van a hacer long trail o short trail en Canfranc no podían competir aquí. Entonces ha habido grandes ausencias, como por ejemplo Clementine Geoffroy, que el año pasado hizo podio en OCC y claro, ella va a estar representando a Francia para la short trail o la maratón. Por ejemplo, es una de las grandes ausencias. O, por ejemplo, ganador del año pasado o también segundo puesto, o sea, Vincent Bouillard y Baptiste Chassaing también van a estar en la long trail representando a Francia, por eso no han estado aquí. Creo que no afectaría... Bueno, sí, esto. Luego es verdad que Lucille Germain también estuvo hace unos pocos días en la Ultrax, Matterhorn Ultrax de la Skyrunner World Series y ella también va a estar en la Short Trail, pero supongo que es una cuestión de la ventana temporal. O sea, quizá, imagínate, son 4 semanas y justo por unos pocos días no... O sea, quedaba fuera de la prohibición. Bueno, seguimos con marcas. Pues eso, Hoka, Salomon, ASICS. Sí, o sea, Hoka estaría Katarina Armut en UTMB, estaría Francesco Pupi en CCC, estaría Jim Walmsley en OCC, estaría Judith Bieder en OCC y para de contar. Por cierto, referido a marcas también llamó mucho la atención, o al menos a mí, el dress code, es decir, las instrucciones sobre cómo deben vestir, en este caso Adidas Terrex, que en las entrevistas o gente que ha estado haciendo habituallamientos o animando a lo largo del recorrido les habréis visto como con una chaqueta tricolor, así muy llamativa, como con la capucha roja, el pecho gris y la parte de abajo azul. También se han visto prototipos de zapatillas camuflados como color cebra, manchas negras y blancas para que no se pueda percibir bien. Todo esto Adidas Terrex. Y en la CCC se colocaron, no sé cómo lograron colocarse casi toda la parrilla, toda la parrilla de salida en la primera fila, casi toda la plantilla Adidas Terrex, pues estaba Dani Moreno, estaba Ingvild Kaspersen, estaba Tony McCann, etcétera. Bueno, creo que Eli Hemming también, bueno, lograron ponerse en primera fila y claro, y todos iban camisa blanca con unas
líneas naranjas, creo que también la mochila blanca, la gorra blanca, bueno, en fin, lo hicieron perfecto para que fuese ahí un mensaje, ¿no? Una publicidad fantástica, porque mira, me ha sorprendido que así como lo hizo Adidas Terrex, no lo ha hecho ASICS. Que el podio de UTMB masculino son, primer lugar, Tom Evans, segundo lugar, Ben Dillman, y Ben Dillman iba con la misma camiseta, por ejemplo, que Antonio Martínez, y yo creo, y que Andreu Simón, que es gris, por resumir. Y, sin embargo, Tom Evans ha ido de blanco impoluto. Si es que hasta parecía otra marca. O sea, ese blanco no es típico de ASICS, parecía más bien Adidas o parecía... no sé, de North Face o Hoka, no parecía... no sé, no acabo de entender. Creo que Hoka también ha dado instrucciones precisas porque yo diría que Xian Fusao, por ejemplo, Francesco Pupi, en la CCC sí se les veía camiseta azul, mochila blanca, pero mira, yo creo que Judith Bieder, no sé si llevaba la camiseta azul, pero que también tiene toques naranjas. Bueno, parece que Adidas Terrex sí cuida mucho eso, pero otras marcas no, y a estas alturas de la película, o en pleno siglo XXI y cómo funciona esto, me sorprende que dejen ese fleco o ese asunto al azar. Hablemos del desarrollo de las carreras. Pues yo diría que ETC sin incidencias, OCC con incidencias, también CCC, también UTMB. ¿Qué incidencias en OCC? Pues muy obvia, ¿no? El cambio de recorrido. Esto es difícil porque han alterado completamente el perfil, o sea, cómo se distribuye el desnivel, tanto positivo como negativo. O sea, esto ha sido radicalmente distinto al recorrido original. Creo que en buena parte también el piso, o sea, el terreno también ha cambiado, ahora ha sido mucho menos técnico. Bueno, el perfil ha sido también mucho más corredero, menos montañero, ahora lo explicamos. Y claro, sí que han mantenido, digamos, el espíritu o la lógica del recorrido, que es salir de Orsières y llegar a Chamonix. O sea, salir de Suiza, terminar en Francia. Pero claro, supongo que es imposible, y menos aún por las razones por las que se ha modificado. O sea, el recorrido resultante de las modificaciones obedece a evitar las zonas más altas, pues el entorno o por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, que es donde las tormentas pues podían ser más peligrosas. Entonces esa ha sido la motivación principal. Bueno, también se ha retrasado la hora de salida para evitar las lluvias más fuertes que fueron a primera hora de la mañana. Finalmente parece que el tiempo fue más benevolente del previsto, pero claro, eso ya sí que sí, eso no se podía cambiar. No sé, yo no sé si podrían tener preparados perfiles que, aun evitando las zonas altas, respeten la esencia al menos del recorrido original, que por resumir es un poquito más complicado, pero por resumir es 4 subidas, 4 bajadas. Ese es el original. ¿Cómo ha quedado este? Ha sido subida, bajada, subidón de 2.000 metros positivos y bajadón de tendencia descendente, pero casi podríamos decir falso llano, esto es muy matizable, pero para entendernos, de 20 kilómetros. Claro, aquí quien tenga buena bajada técnica, y con bajada técnica me refiero sobre todo a bajada empinada, y bueno, quizá que pueda tener rocas, que pueda tener raíces, claro, esa ventaja no la has podido explotar aquí, y quien sea muy atleta o muy corredor, claro, una bajada de 20 kilómetros y que apenas tiene pendiente negativa, o sea, es como una dulce bajada con algunos repechos por aquí y allá, pero bueno, una dulce bajada de 20 kilómetros. Claro, ahí, pues, cambios de última hora que se producían en la bajada a la Fleyer, por ejemplo, Clementine Geoffray es muy buena bajadora. Por ejemplo, Antonio Martínez creo que lograba ahí también recortar posiciones. Claro, quien tenga una buena bajada técnica, y con bajada técnica, insisto, me refiero a una bajada empinada y que quizá pueda tener algo de terreno ratonero, no puede explotar esa baza, no puede jugar esa carta.
Entonces, aquí eso se ha favorecido, con excepción de Cristian Minollo, pero se ha favorecido al corredor corredero o la corredora eso más atleta. Y luego, otra cosa importante es que quienes han estado aquí 2-3 semanas reconociendo el recorrido, no les ha servido para nada reconocer el recorrido. Esto, claro, no lo he escuchado en ningún otro medio, pero a mí me parece, claro, es tiempo en balde y, sobre todo, el valor que tiene reconocer el recorrido, claro, aquí se queda en nada. O sea, tú tenías ya tu estrategia, pues por ejemplo, voy a guardar en la primera subida, voy a guardar en la tercera subida, en la segunda subida. Voy a apretar un poco en la tercera subida y sobre todo voy a apretar en las últimas 2 bajadas, por ejemplo. Y claro, también eso, ¿no? Bueno, eso podría ser una estrategia, la que tú quieras. Pero la que hayas planeado queda completamente inutilizable. Queda completamente anulada cuando te cambian el perfil. Entonces, claro, aquí una subida muy, muy, muy larga, pues esto, quien tenga más VO2 Max se habrá visto beneficiado y toda esa bajada larga y encima con pendiente muy leve, muy poco pronunciada, pues a quien sea más atleta le ha favorecido. Bueno, esto es lo que entiendo yo de este cambio, ¿no? Entonces, bueno, incluso podría tener una tercera implicación que es el componente psicológico. Quiero decir, tú te has preparado este recorrido y este perfil y has diseñado este pacing y entonces tienes confianza. Dices, bueno, yo mañana solo tengo que ejecutar y de repente no, mañana me voy a lo desconocido. Mira, ir a lo desconocido, por ejemplo, a gente como Judith Bider, que viene de la orientación, ella, claro, estaba súper tranquila con eso. Ella dice que solo mirando un mapa o una foto de satélite ya se puede hacer una idea de lo que se va a encontrar sobre el terreno. Entonces ella está perfectamente tranquila de que iba a rendir en esas circunstancias. Más problemas. No vamos a detenernos en lo del tren. Ya hay otros medios que lo han recogido y, bueno, que es una cosa muy rocambolesca, pero bueno. Otro problema, además de lo del tren, ha sido también de habituallamientos. Y aquí tanto Yao Miao se ha pronunciado y Jim Walmsley se ha pronunciado. Yao Miao en un post de Instagram y Jim Walmsley en una entrevista con Dylan Bauman. Y han dicho que no pudieron rellenar agua en cierto habituallamiento, porque parece ser que en la realidad no era un habituallamiento, sino que era una fuente, que además no era fácilmente localizable. O sea, que estaba como muy camuflada en un pequeño pueblo. Entonces no han podido rellenar. Claro, esto habrá tenido un impacto gigantesco. O sea, porque a ver, sí que dentro de la nube parece ser que había, o de la niebla, o sea, que sí que había humedad. O sea, que sí que deben haber sudado y perdido líquido. Y pasado incluso calor, paradójicamente, ¿no? Pese a esa previsión de mala meteo, pues sí que han podido pasar calor y no han podido rellenar. Y no solo eso, sino que, claro, llevarían, en el caso de Jim lo sé, porque lo ha explicado, en el caso de Yao me lo puedo figurar, llevarían algún soft vacío, pero con los polvos ya, o sea, con el drink mix, para simplemente rellenarlo y ya tener no solo líquidos, sino también carbohidratos, energía. Entonces, pues si llevabas eso, parece ser que Jim ha tenido que tirar toda la parte inicial con geles y después vacío, o sea, ha tenido que tirar de reservas. Claro, si no puedes rellenar los polvos con agua, no puedes comerte unos polvos de carbohidrato. Bueno, eso sí, ha estado muy emocionante en los dos lados, porque sí que hemos visto, por lo menos en el grupo de cabeza en masculino, sí que ha habido varios cambios de posición. Por ejemplo, Peter Engdahl iba adelantado, finalmente ha terminado cuarto, o sea, sí que ha habido cambios de posición. Jim ha ido dominando, no sé si decir el 90 y pico % de la carrera, y salvo un movimiento de Cristian Minollo, que también ha sido muy emocionante, pues ha ido liderando, ya digo, el 90 y pico % de la carrera, pero el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ha habido muchos cambios, eso ha estado muy emocionante. En mujeres quizá también ha estado, o mejor dicho, por el contrario, creo que ha estado más estable el top 5, pero las dos primeras, Joylin Chepengueno y Yao Miao, sí que han intercambiado posiciones y ha estado muy, muy, muy divertido verlo. También ha habido emoción en la CCC porque ha habido un par de caídas en el lado femenino y con los cambios de posición consiguientes, o sea que no ha sido estable o
no ha sido ya un top 5 fijo de principio a fin, por lo tanto es muy aburrido verlo, sino que ha habido cambios de posición, bueno, desgraciadamente debido a una caída y un golpe muy fuerte en la rodilla de Tony McCann, que finalmente ha tenido que abandonar, que fue la ganadora del año pasado, y el año anterior de la OCC, y también se cayó Blandine Lirondelle, quedando relegada a cuarta posición, pero bueno, pudiendo acabar y acabar bien, ¿no? Pues top 5. Entonces ha estado emocionante porque ha habido cambios de posición y quizá el lado masculino ha sido un poco más aburrido porque el pack, el grupo de cabeza, estaba bastante definido a mitad de carrera e incluso así lo ha explicado Francesco Pupi, ¿no? El ganador, pues que en cierto punto, que creo que eso que sería o mitad o 2/3, le ha preguntado también Dylan Bauman en entrevista post carrera, ¿tú crees que, o sea, os veíais ya que no habría muchos cambios en ese grupito de cabeza? Y ha dicho, pues sí, ya se veía venir. Y UTMB pues también ha estado muy emocionante, ha estado marcada por viento, lluvia, frío en la noche y por ese recorte que decíamos antes de la sección de pirámides calcáreas, que es la sección creo que más técnica. Es una sección donde también se salva desnivel positivo y eso, y quitando esa sección pues seguramente se han rebajado 20-30 minutos los tiempos. Esta es la estimación de Ironfar, según he leído allí en este website. Y claro, ese viento, lluvia y frío, bueno, aparte de seguramente ampollas y molestias gastrointestinales, que son las causas de abandono más frecuentes en ultras, pues ha habido una carnicería. En el caso de Jonathan Albon, que yo, bueno, y por UTMB Index era uno de los favoritos, y que yo también tenía mucha esperanza en él, pese a que no le ha dado nunca la vuelta al Mont Blanc, que hemos dicho que es muy importante, porque tener esa experiencia en UTMB, sobre todo por la noche y estar solo, no hay habituallamientos presenciales, digamos, con tu gente, solo los que ponen la organización. Entonces, la noche, estás solo, o sea, sin tu gente que te anime, que también tienes que gestionar más pues toda la parte eso de nutrición, hidratación, que es de noche, y encima aquí, con estas condiciones meteorológicas, pues eso, ha sido una carnicería. Y Jonathan Albon, yo pensaba que era un tío muy duro, muy recio, bueno, y lo ha demostrado muchas veces. Creo que todos recordamos aquella Cegama Corri 2023 con todo el mundo con el impermeable y con manguitos, con guantes, con capas extra, y él iba con camiseta y pantalones cortos, ¿no? Británico, y además que reside en Noruega desde hace años. En este caso creo que ha tenido hipotermia. Y creo que sí que se protegió, ¿eh? O sea, que no, entre comillas, no se hizo el gallito como en Cegama Corri. Creo que sí que se protegió, pero hipotermia. Germain Grenier, no sé por qué abandonó. François Daen, creo que por molestias, creo. Abby Hall, tampoco sé por qué abandonó, pero abandonaron. Y entre los nuestros, Ricardo Cherta, Pablo Villa, Miguel Eras. Miguel sí que creo que fueron molestias gastrointestinales. Bueno, pues carnicería no toda debida al frío, viento, lluvia, incluso nieve, aunque seguramente algún papel ha tenido en todos los casos. Tom y Ruth Croft. A ver, Tom Evans ha ido liderando desde por lo menos mitad de carrera, y Ruth Croft yo diría que también. Entonces han ejecutado como robots. De hecho, Ruth no abandonó su cara de concentración en toda la carrera, y Tom, pese a ir muy enchufado y muy siguiendo el plan, incluso sí que interactuó con fans, ¿no? Que había en algunos puntos de recorrido, y pancartas y banderas y trompetas, y pues levantó los brazos y, digamos, les hizo un guiño, ¿no?, a esta gente que estaba animando, y me sorprendió, porque ya digo que los dos iban como robots. Y es que, de hecho, y esto es una novedad, y esto es una de las implicaciones que después vamos a extraer de esta edición, es que los dos han contado, el año pasado parece ser que ya lo hizo Ruth, y este año repite, e incluso Tom se sube al carro, que es contar con un data scientist, o sea, un científico de datos, que es Joseph Mestralé, no sé si lo pronuncio bien, y que quizá conocéis su perfil de Instagram, que es endurraw.data, o sea, enduro data, que es un juego de palabras, pero bueno, endurraw, raw.data, buscadlo, seguidlo, friki de los datos, y tan friki es que lo han contratado para que les diseñe el pacing perfecto basado en Big Data.
Bueno, hemos visto también en la UTMB la cueva del dolor más grande que nunca visitó y atravesó Courtney Dauwalter. Ha sido, bueno, su entereza. O sea, chapó, incluso finalmente entró en top 10, pero fue liderando. Después estuvo en tercera posición durante muchísimo rato. Y no sé si ha sido los últimos 20 kilómetros ha sido la debacle, quedando relegada a 10ª posición. También curioso cuando Katarina Armut la ha adelantado, que casi ha tenido que pedir permiso, o sea que se sentía que estaba haciendo algo malo Katarina Armut, ¿no? Como la GOAT, ¿no? Greatest of all time, y la estoy adelantando y eso, intercambiaron algunas palabras y la animó Katarina a Courtney porque era evidente que ha pasado un muy mal día en la oficina, aunque una de cal y una de arena. O sea, por un lado ha pinchado, pero por otro lado, o sea, la entereza, o sea, la perseverancia, la capacidad de sufrimiento. Si ya, por ejemplo, en 2023, claro, cuando estaba terminando la triple corona, o sea, Western, Hard Rock, UTMB, año 2023 que ganó esas tres, esa triple corona Courtney Dauwalter, claro, esta UTMB se resintió. O sea, pagó las consecuencias de acumular 100 millas en poco tiempo. Aún así hizo 23 horas y pico y ganó. Pero claro, esta cueva del dolor, esta Pain Cave, ha sido antológica, mayúscula. Curiosidad también que no solo esto, por ejemplo, esta pequeña interacción Katarina Courtney Dauwalter, sino que había gente de la OCC. Yo vi a Antonio Martínez, creo, bueno, desde luego a Sara Alonso la vi, a Mot Matís la vi, o se la vio, vaya, en el streaming, o en el live, en el directo. Y se vio también a Yoilin Chepengueno y corriendo un rato junto a Courtney. Bueno, ha sido también un momentazo y divertidísimo. Y es que también en entrevista post carrera, también para Dylan Bowman Free Trail, pues Yoilin Chepengueno ha dicho que en un training camp este verano de Salomon, hablando con Courtney, que parece ser que es su referente o su inspiración, pues es como dijo, quiero hacer una ultra. Y así es como se animó a estar aquí en la OCC, y bien, buena decisión porque la ha ganado y es algo histórico, cosa de la que vamos a hablar ahora en el apartado implicaciones. Venga, algunas implicaciones, algunas repercusiones que se derivan de esta edición 2025. Voy a tratar de acelerar el ritmo, que estoy viendo que me estoy extendiendo demasiado. La ETC quizá podamos empezar a considerarla la puerta de entrada a UTMB Mont Blanc. Es decir, hemos visto a Cesare Maestri, hemos visto a Naomi Lang, hemos visto a Madalina Florea y en lista de entrada estaba el Hussein El Achawi, aunque finalmente no salió. Bueno, toda esta gente son de las Golden Trail World Series. Y también el año pasado, por ejemplo, ganó Lucas Erle, que ha corrido algunas de las World Mountain Running Association, o sea, de la Copa del Mundo WMRA. Bueno, pues la gente que hace estos circuitos con carreras de 2 horas, por redondear, quizá podría entrar en UTMB Mont Blanc y dejarse ver, cosa que me interesa a las marcas, porque es verdad que de momento la ETC no da premios, pero quizá tus marcas te pueden empezar a dar bonuses si te las da para OCC, CCC, UTMB, que yo sepa no en ETC, pero quizá esa cosa empieza a cambiar. Bueno, sea como sea, si no corres ultra, por ejemplo, haces carreras de 2 horas por redondear de los Golden o del circuito WMRA, pues es una manera de dejarte ver por aquí en este gran escaparate mundial, pues participar en la ETC, como por ejemplo este año Naomi Lang, o bueno, María Fuentes también estuvo, por ejemplo, en la Pitts Alpine, Madalina Florea o Cesare Maestri. Estoy hablando de gente del top 3 o del podio que ha corrido Golden y ha estado aquí. Eso por un lado. Por otro lado, por supuestísimo, cómo no, señalar el triunfo de Kenia, que en su momento dije primera vez África con victoria en UTMB. A ver, no es del todo correcto porque Tony McCann, ganadora de OCC y de CCC, en años anteriores, pues es de Sudáfrica. Pero bueno, quizá podemos corregir lo que dijimos entonces y hablar más concretamente del Cuerno de África, es decir, Kenia, Etiopía, Uganda, que serían los países que históricamente han servido de cantera para el atletismo, es decir, para la pista, el asfalto y el cross country. Entonces, primera vez que alguien de Kenia, en este caso Yoilin Chepengueno, pues se lleva una victoria en UTMB y en una ultra.
Entonces demuestra Joylin, a ver, si es verdad que a mí me sorprendió más quizá el salto de Sierre-Sinal, una carrera por redondear 2 horas y pico, a una carrera de 4 horas y pico como fue Maratón du Mont Blanc. Yo creo que ahí sí que está el salto físico y táctico. Físico porque sin apenas comer o sin comer puedes hacer una maratón. Claro, si la haces en 2 horas y pico, ¿no? Como hombres y mujeres élite, y lo han demostrado. Es verdad que ha habido una revolución en el ámbito de la nutrición, también de las zapatillas. Antes veíamos, históricamente veíamos el muro, ¿no? El golpear el muro, el tío del mazo, en el kilómetro 30 de la maratón de asfalto. Ahora ya no se ve, se puede explicar seguramente por nutrición, por zapatillas, pero bueno, antiguamente algunos pinchaban, algunos se enfrentaban el muro, pero otros no, y lo hacían sin comer y sin beber. O sea, 2 horas, y yo tengo esa experiencia, ya lo conté alguna vez, ese experimento de hacer una carrera también sin desayunar, sin cargar hidratos la noche antes y sin comer nada durante la carrera, y fue concretamente en hora y minuto, 2 horas 14 minutos, cuando hice puff. O sea que podría ser que hasta ahí tiras de reservas y a partir de ahí ya tienes que empezar a gestionar nutrición. Lo mismo con el pacing. Pues en 2 horas es a todo gas. O sea, todo lo que puedas aguantar, 2 horas. Ya con 4 horas, con múltiples subidas y bajadas, ya seguramente tienes que pensar mejor tu estrategia. Entonces, a mí sí me parece que existe ese salto, ¿no? En cuanto a estrategia, en cuanto a gestión de las energías, en cuanto a nutrición, de las 2 a las 4 horas, pero me parece que el cambio es menor de las 4 a las 6 horas. Sea como sea, Joylin ganó este año y el año pasado Sierre-Sinal en 2 horas 54, si no me equivoco. Ganó este año en 4 horas 15 de Maratón Mont Blanc y ha ganado con 5 horas 34 esta edición de la OCC. Así que sí, sirve como modelo. Quizá podría atraer a más gente del Cuerno de África, Kenia, Etiopía, Uganda. Bueno, por ejemplo, también estuvo aquí Ezequiel Ruto, que ya tiene 2 top 5 en Maratón du Mont Blanc, el año pasado y este año ha hecho aquí en la OCC puesto 11. Qué pena que no haya quedado unos minutos menos y haya entrado en el top 10, pero bueno, los dos demuestran que también la gente del Cuerno de África puede hacer ultras. Quién sabe si incluso animarse a una CCC. No lo sé. Y también seguramente tiene un papel en esto. Oye, 13.000 euros que se lleva quien gana la OCC y quien gana la CCC. Serían 20.000 en el caso de la UTMB. Bueno, más implicaciones. Jim Walmsley pues se baja de distancia y rinde pues como si fuera especialista en esta. Pero bueno, ya hablamos en su momento que realmente eso, ya cuando pasamos de las 5 horas, un poco lo que estábamos razonando antes. No sé si hay mucha diferencia entre 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, no sé. Y ya dijimos también en su momento que si preparas distancia larga, eso te sirve para la corta, y al revés no funciona igual. Porque la larga distancia, eso, implica mucha destrucción muscular, requiere también resistencia a la fatiga, pero bueno, si preparas corta, eso no te hace más lento, como quizá alguna vez se ha dicho, para la distancia corta, y es que es eso, si es que estamos hablando de ultra en todos los casos. Bueno, yo le vi a Jim correr con esa misma fluidez, con ese turnover que dicen en inglés, o sea, ese molinillo en las piernas, como en Chianti. A mí me recordó a Chianti. Y hemos dicho antes que eso, 90 y pico por ciento de la carrera fue liderando, y luego es verdad que dio esta sorpresa en cierto avituallamiento ya tirando a la últimos secciones de carrera, pues Cristian Minollo le adelantó, aunque luego Jim apretó los dientes y le pasó, incluso le dio un golpecito en la espalda. En 2 sentidos, yo creo, esto es especulativo, esto es mi interpretación, en 2 sentidos. Por un lado, buen intento, campeón, me ha gustado que me hayas desafiado, pero oye, mira con quién estás hablando. Creo que tiene ese doble significado, ese golpecito en la espalda. Y luego estuvo más emocionado incluso entrando en meta y recogiendo la cinta de meta, Jim Walmsley, más emocionado que cuando ganó UTMB 100 millas. Una posible explicación es que, claro, después de 20 horas, pues estás bastante fatigado como para encima andar celebrándolo, aunque aquí eso no solo cuando entró en meta y recogió la cinta, sino luego chocando las manos de la gente, estaba súper exaltado o exultante Jim, y sorprendió, ¿no? Como si celebrase más esta victoria que una de UTMB, pero bueno, luego ya en entrevistas sí que ha explicado que a él lo que más le motiva es la UTMB.
es ese reto personal que tiene. Y en este caso igual se explica, pues oye, por la adrenalina, ¿no? Incluso además es que también, no sé si se vio en el directo, pero sí que ha circulado por ahí un pequeño clip de vídeo donde metros antes de entrar en meta se pega un resbalón y se cae al suelo. O sea que eso añadiría más adrenalina. Bueno, en fin. Más implicaciones. Ruth Croft, después de Xavier Thevenard, es segunda persona y primera mujer en la historia en conseguir el triplete OCC, CCC, UTMB. Victoria en las 3. Y hablábamos en su momento de posibles cuatripletes, que sería si hubiese ganado nuevamente después de 2019, 2021, 2023, Courtney Dauwalter habría conseguido el cuatriplete, y dije yo también en su momento que François Daen, si ganase ahora, también conseguiría el cuatriplete, pero en realidad serían, siendo estrictos, 5 victorias en UTMB. Lo que pasa es que la de 2012 quedó recortada a 103 kilómetros y de hecho la ganó en 10 horas y media. Cosa que se parece más a una CCC, o es calcada una CCC, más que una TMB. Bueno, en fin, a ver, sí, estrictamente tiene 4 victorias, con lo cual tenía aquí posibilidad de conseguir 5. Ya sabéis que la otra persona que tiene 4 victorias es Kilian Jornet. Bueno, entonces sí que hubo triplete, no hubo cuatriplete, sí de Ruth para OCC, CCC, UTMB, no para la cuarta UTMB de Courtney Dauwalter. Un posible debate es si ciencia versus corazón, yo lo he bautizado así. ¿En qué sentido? ¿No? En que tenemos, por ejemplo, pues eso, a Courtney Dauwalter, que sería la representación o la encarnación o el paradigma de la intuición, del instinto, del tirar de corazón. Pues eso, no tiene entrenador, no tiene un plan de entrenamiento, no tiene nutricionista, no tiene strength coach, no tiene mental coach. No tiene splits, o sea, no se hace un pacing de carrera, ella fluye, pues eso, va con la música, come nachos, cerveza, bueno, todo esto, por lo que se conoce la figura de Courtney, al menos la figura pública o que ha trascendido. Seguramente es un poco más complicado esto, ¿no? O sea, está un poco simplificado, caricaturizado, pero bueno, desde luego no se conoce precisamente por ser la más científica, cosa que Ruth podría estar en el extremo opuesto, y desde luego Tom Evans estaría en el lado opuesto. Y claro, aquí han ganado tanto Tom como Ruth, y lo que decíamos antes, no solo es que tengan entrenador, que tengan mental coach, que tengan fisioterapeuta, que tengan nutricionista. Además, mira, el entrenador es Scott Johnston, el mismo para Tom Evans y para Ruth Croft. En el caso de Tom Evans, no solo que se tome lactatos, que se haga test de sudoración, que se mida la saturación muscular de oxígeno, que use eso, todos los cacharros habidos y por haber, que colabore con la empresa Santara Tech, que es la que fundó Olaf Alexander Bull, el entrenador de los triatletas, también conocidos por ser supercientíficos. Bueno, no solo esto, sino que lo que decíamos antes, que han contratado a un científico de datos para diseñar el mejor pacing posible, conociendo el perfil de carrera, el perfil de corredores de Ruth y de Tom, y conociendo también todo el histórico de tiempos. No, pues mira, te recomiendo que esta sección la pases tranquilamente porque históricamente aquí ha pasado esto. Te recomiendo que esta otra sección la hagas apretando todo lo posible porque se ha visto que bla, bla, bla. O sabemos que toda la gente pincha en la segunda mitad, por lo tanto, mejor que guardes en la primera mitad hasta Courmayeur, yo qué sé. Ciencia versus corazón, bueno, ahí queda. Venga, ya sí que sí, vamos con regresos, sorpresas y representación española latinoamericana ya muy rápidamente, no me enrollo más. Decíamos en las previas que Davide Magnini y Sofía Laukli eran enormes talentos que, sin embargo, por lesiones no habían podido mantener, digamos, ese estatus, ¿no? de superestrellas como, por ejemplo, en la edición 2023 de Golden Trail World Series, que la ganó Sofía Laukli, además de algunas carreras individuales. Era la estrella, la figura del momento. Davide Magnini empezó fortísimo también, ya lo dijimos, el único que pudo aguantarle el ritmo en aquella Cega Corri 2022 a Kilian Jornet. De las pocas personas que ha bajado con el recorrido completo de las 3 horas 40. Peter Engdahl era también otro de estos motoracos venido del esquí de fondo. Maud Matisse, pues en su momento, por ejemplo, récord que jamás se batirá, me atrevo a decir, en Siersinal 2 horas 49, única mujer en bajar de 2 horas 50, y de las pocas que bajan de 3 horas, pero eso ya de 3 horas 55 menos, y de 3 horas 50 solo ella. 2 horas, no sé qué he dicho, 2 horas 55, sí, 2 horas 50, bueno, en Siersinal, en fin,
teníamos todas estas figuras que por lesiones pues no habían estado últimamente muy presentes en la alta competición. Davide Magnini finalmente no salió, Sofía Laugli salió en la OCC pero se retiró, Peter y Mod han hecho cuarto puesto en la OCC. Alegría de volverlos a ver eso en la alta competición. Otra sorpresa, por ejemplo, Cristian Minoggio. Lo cierto es que yo sí le conocía. ¿Por qué? Porque estuvo ahí ganando en Desafío Urbión cuando fue campeonato del mundo Skyrunning. En la Ultra ganó. Ahí yo conocí a este hombre. Y también recientemente le vi ganando el campeonato europeo también de Skyrunning y la Ultra. Y además también hubo varios clips de vídeo que fue durísimo porque había que hacer un cresterío, o sea, una carrera distancia maratón, pero con muchísimo desnivel, con muchísimo componente técnico. Encima estaba resbaladiza porque había llovido o incluso llovido durante la carrera. Es que era hasta incómodo de ver, decir, esa progresión ahí. Y él se movía con bastante soltura. En fin, es un vaya o como muestra un botón. O sea, de hecho tiene, ya digo, campeonato del mundo, campeonato europeo de Sky Ultra del año pasado y de este. O sea, que es un corredor técnico, ¿no? Y sin embargo aquí en una carrera corredera le vemos incluso adelantando a Jim Walmsley. Para mí sí que ha sido una sorpresa. Por cierto, estará en el Mundial. En la Long Trail, yo diría, representando a Italia. Francesco Pupi confirma que está on fire. Este año empezó ganando Maratón Trans Gran Canaria, Maratón en Chianti, la Canyons 100, que es su primera 100 kilómetros, y la ganó con récord. Que por cierto allí dijo, ¿cómo se hace récord en una 100 kilómetros? Corriendo la primera mitad a ritmo 50 kilómetros y repitiendo en la segunda mitad. O sea, corre la segunda mitad a ritmo de 50 kilómetros. O sea, enfoca la carrera como si fuera de 50 cuando finalmente es de 100. También ganó Lavaredo, la de 50 kilómetros. Y décimo en Siersinal y cerca de su mejor tiempo. Creo que este año hizo 2 horas 37 y creo que su mejor tiempo es 2 horas 35 cuando está preparando ultras. Lo que decíamos antes. Bueno, Ana Tarasova también está on fire. Empezó el año ganando la Tenerife Blue de 73 kilómetros, después Camins dels Machos, 63 kilómetros, Mount Fuji, 70 kilómetros, la Mozart, la de 93 kilómetros y la Varedo, 80 kilómetros. Ha ganado todo eso esta temporada y con no mucha distancia temporal entre una cosa y otra. Ben Diman, Camille Bruyat, pues yo los conocía por sendos récords en la CSP de Peñagolosa. 2023 con 10 horas 35 fue Ben Diman, 2024 con 12 horas 21 y creo que recortando 50 y tantos minutos al récord anterior, Camille Bruyat. Terminamos, representación española, solo top 10, no doy para más. Pues han estado María Fuentes, segunda en ETC, Alain Santamaría primero en ETC, Antonio Martínez creo que hizo octavo este año en la OCC, pero en todo caso top 10, Sara top 5 repite en la OCC del año pasado y también repiten top 10 Rosa María Lara e Ikram Rasala. El año pasado también hicieron top 10 en OCC y lo repiten este año. En la CCC tenemos en podio a Ana Tarasova y en top 10 también a Mario Olmedo. Andreu Simón por problemas no logró colarse en top 10 y Claudia Trems repite, creo que es su tercer top 10 en UTMB. Este año ha hecho puesto noveno y con 25 horas 05, que creo que es su mejor tiempo. Yo creo que lo mejor que había hecho era 25 horas 40 y no sé qué. Pese, que también lo ha dicho, molestias gastrointestinales. Y ha habido mucha representación latinoamericana, incluso por distintos canales me habéis enviado mensajes de estate atento a esta corredora, estate atento a este corredor. Pero en su momento señalamos a Eli Ríos, que no ha salido, que creo que estaba apuntada a la UTMB y que yo sepa, Not Start, o sea, DNS. Joaquín López estuvo en la OCC, que también decíamos en su momento que era interesante que, puesto que va a ir al Mundial de Canfranc representando a Ecuador, pues si bien el año pasado estaba en el podio de la UTMB, este año se bajaba a la OCC para, digamos, tomárselo como un entrenamiento de calidad, como se suele decir, pues para el Mundial, y ha hecho puesto 22, no está nada mal. Ya digo, teniendo en cuenta que él se dedica a la ultra y teniendo en cuenta también lo que se ha corrido este año, a 5 minutos el kilómetro se ha ganado. O incluso un por debajo, 5 minutos el kilómetro de ritmo promedio ha ganado Jim Walmsley. Y no mucho más ha hecho también Joy Lynch en el lado femenino, se ha corrido mucho. Bueno, y Saga Rueda, Santos Gabriel Rueda, argentino, que también decíamos, lo señalábamos en su momento, pues ha hecho puesto 15 en UTMB 100 millas. Seguro que me dejo muchos nombres en el tintero, muchos acontecimientos, sucesos
cosas a destacar, resultados antológicos para los libros de historia me los dejo en el tintero, seguro, pero como dije al principio, disclaimer, esto es lo que he querido destacar yo o que me ha llamado la atención a mí. Y en cuanto a los podios y el medallero, es discutible esto de hacer recuento de países, puesto que esto no es un mundial, también puesto que hay grandes ausencias de la selección, entre comillas, francesa. Pero bueno, espero, sea como sea, con todo, espero haber aportado información interesante y me despido diciendo lo de siempre. ¡Hala, a pisar sendas! 1, 2,